Porque tu salud es lo más importante para nosotros, en Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en la ambulancia, servicio de enfermería, laboratorio, rayos X y ultrasonidos. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home. Siempre contigo. Bienvenidos al programa más saludable de la radio. Stereo 91 presenta Sábados de Salud, con el objetivo de mejorar su vida con los saludables consejos de los más reconocidos médicos de la ciudad. Bienvenidos a Sábados de Salud, en vivo a través de Stereo 91. Comenzamos. Bien, hora correcta a las 12 del día, 4 minutos, en vivo y en directo, transmitiendo para usted a través de la señal de Stereo 91, XHNOEFM, en esta segunda hora de Sábado de Salud, y por supuesto, con nuestra Unidad Médica San Gerardo, en este sábado 11 de septiembre del 2021. Y por supuesto, estamos ya listos con nuestros médicos especializados, el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar, y también estará de invitado el doctor Luis Hernández, traumatólogo con especialidad en rodilla. Así es que a mi doctor René José Maya Torres, su excelentísima, mi doctor Mayita, ¿cómo está usted? Oye, Toño, muy buenas tardes, la verdad que muy contento de estar aquí otra vez contigo. Fíjate que ya la doctora Jongitud ya nos está ahí reclamando porque dice que siempre le mandamos saludos y que ya es popular la doctora Jongitud, la odontóloga de Unidad Médica San Gerardo. Ah, perfecto, pues saludos a todos y ya sé que están muy al pendientes y prestos a, pues ya sabes, ¿no? A todo tipo de información y actualizados también ellos, así es que donde nos escuchan ahí todo en el hospital, en la clínica, en las unidades, pues les mandamos un saludo a todos para que no se pongan celosos. Así es. Oye, Toño, fíjate que el día de hoy, como tú bien lo acabas de decir, tenemos un invitado muy especial. La verdad que a mí me da mucho gusto cuando llegan médicos nuevos allá al Hospital San Gerardo y a la Unidad Médica San Gerardo, porque el doctor Luis Hernández, especialista en traumatología, al cual le doy una bienvenida. Doctor, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia de Stereo 91, doctor Maya. Pues te agradezco lo de nuevo, pero ya 18 años ya en la ortopedia traumatología, pero es un placer el poder estar en esta charla y felicitarlos porque he escuchado algunos programas los sábados y es un gran esfuerzo que realizan por llevar a la audiencia información que es muy valiosa. Gracias por la invitación, el espacio, la oportunidad. No, hombre, Doc, la verdad que esta es la finalidad del programa, estar sábado tras sábado cerca de la comunidad, tanto de uno como de los dos Laredos. Y la verdad, Toño, que yo cuando conocí al doctor, tengo que reconocerlo, doctor, el doctor Luis Hernández, para mí es un hombre que impone en la ciudad, es un hombre que impone. Me acerqué ahí en el área de quirófanos, para tocar temas respecto a la salud, y vi tu entusiasmo, ¿verdad? de querer, pues obviamente, ser lo más partícipe en la salud tanto de uno como de los Laredos. Y el día de hoy, Doc, vamos a tocar un tema muy, muy importante que yo creo que, Toño, que todos los que nos están escuchando en algún momento han tenido algún dolor de rodilla, han tenido alguna lesión. Después de los 35, Toño, ya nada es igual, y te lo digo por experiencia, Toño. Después de 35 ya nada es igual. Yo creo que todos, no, yo era un excelente futbolista y un agente deportista hasta que me lastimé la rodilla. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema tanto en el ámbito en lesiones deportivas, lesiones cotidianas o inclusive lesiones ya con la edad, Doc. Pero quisiera tocar eso, doctor, primero iniciando por el tema de los meniscos. ¿Qué son los meniscos? ¿Cómo pueden ser estas lesiones? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener lesiones de meniscos? Bueno, mira, considero yo que para iniciar a hablar de la rodilla, me gustaría primero que la conociéramos, ¿verdad? Para poder hablar de ella. La rodilla es una articulación que aparentemente funciona como una bisagra, pero también tiene una función de rotación, aunque mínima, pero la tiene, y esto es muy importante porque en la estructura que mencionas de los meniscos, las lesiones se dan principalmente por la situación de una rotación y es algo que en ocasiones a veces no tomamos mucho en cuenta. La rodilla la tomamos solo como una bisagra.
Hablando de estas estructuras de los meniscos, son dos tipos de cartílagos especializados de la rodilla. Es un cartílago o un fibrocartílago de color blanco. Tenemos dos, uno en la parte externa de la rodilla, uno en la parte interna. Aproximadamente, si los medimos en longitud, tendrán una longitud de aproximado de 3.54 centímetros. Estos en su espesor, en lo más delgado son 9 milímetros, en lo más ancho llegan a ser hasta de 1.3, 1.4 centímetros. Entonces, estas dos estructuras tienen una forma como de C, sobre todo el menisco interno. El menisco externo es como una O prácticamente. Estos meniscos, aunque en nombre son iguales, en morfología no lo son. Porque el menisco interno tiene una forma, y esto es muy importante porque más adelante, ahorita que hablemos de la rodilla, entenderán por qué lo comento. El menisco interno tiene una fusión en todo el platillo tibial, está fusionado, soldado, pegado, desde su origen hasta su inserción en la parte posterior. Todo es como si fuera, de hecho, el menisco quiere decir semiluna, ¿verdad? Es una forma de C. Entonces, el menisco externo solo tiene 3 puntos como de fusión o de soldadura, que es la parte anterior, una esquina posterolateral y la parte hasta atrás. Entonces, esto nos da pauta que el menisco sea móvil, el externo, y tolere más las situaciones de estrés en la rodilla, movimientos para los deportes y demás, y no así el menisco interno. La membrana sinovial juega un papel muy importante, que es la cápsula, el cartílago que está tanto en el fémur como en la tibia, en la rótula. Entonces, esto es la rodilla en sí, en un conjunto, en un universo, pero los meniscos pueden estos ser lastimados, ¿verdad? O producto de una lesión con la rotación, ¿verdad? Puede ser esta aguda o puede ser esta de tipo degenerativa, es decir, con el tiempo. El microtrauma que llamamos, este deporte que hacemos o que practicamos constantemente, con el tiempo, con los años, los meniscos empiezan a perder esa hidratación. Mencioné que eran blancos y con el tiempo se pueden tornar amarillos, ya no son tan elásticos, se hacen un poco más fibrosos, algunos llegan a calcificarse y pueden llegar a tener unas lesiones marginales en la zona interna por degeneración. Eso es algo muy común, pero no necesariamente tiene que ser esto de alguna manera malo, ¿verdad? Pero sí en las lesiones agudas en pacientes jóvenes, comúnmente deportistas, sí son lesiones que podríamos prevenir con algunos consejos que más adelante ahorita voy a comentar. La verdad que lo que acabas de mencionar de, como tú dices, conocer la rodilla, las estructuras que se pueden lastimar, porque como vamos a ver el programa, la verdad, como lo platicamos fuera del aire, doctor, nos podemos pasar horas y horas hablando de la pura rodilla, pero como tocamos estructuras como los meniscos, como los ligamentos, que ahorita vamos a platicar, las cápsulas que ahorita estabas mencionando, es muy importante que la gente sepa que efectivamente puede haber diferentes tipos de traumatismo y diferentes tipos de lesiones, ya sea por alguna evento deportivo o como tú dices, con la edad, el peso, que también yo creo que lo vamos a tocar en un momento, el sobrepeso y la obesidad es un factor también para esas lesiones de rodilla. Pero doctor, precisamente eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué factores de riesgo hay para tener lesiones de rodilla? Obviamente, yo creo que uno que va a tocar pues es la obesidad, ¿verdad? Que te predispone a que pudiera haber problemas de lesiones de la rodilla, ya sea de ligamentos o meniscos, ¿verdad? Sí, la obesidad es un factor que si lo unimos por ejemplo, al sedentarismo, o sea, los excesos en el uso o abuso de la rodilla, son posibles causas de lesión. Por ejemplo, un paciente sedentario, un paciente obeso, un paciente que no tiene fuerza en la parte superior de la rodilla, que es el cuádriceps, pues es un paciente que está predispuesto a una posible lesión aún y sin ejercicio. Eso que creo que es bien importante, porque nos ha llegado pacientes, yo creo que tú a veces están en el área de urgencias, ¿verdad? O te llegan pacientes al consultorio y el mecanismo que te dicen es un mecanismo que tú dices, espérame, o sea, a José, el mismo paciente dice que doctor, simplemente estaba parado, volteé y sentí que algo me tronó, sentí un dolor y a partir de ahí se me empezó a inflamar la rodilla, por lo que tú me estás diciendo. Exactamente, ese es un caso muy común el que acabas de decir, exacto, así es.
están en oficina, están en su no sé, en su trabajo, hasta en la mesa comiendo, y de repente se paran en forma como súbita, rápida, y el cuerpo gira, pero la rodilla el pie se queda anclado para enfrente. Gira, y ahí es donde, en esa rotación, que era lo que yo comentaba, es cuando llega a lesionar el menisco. No necesariamente al grado de ser operado, que ahorita también comentaré qué tipo de rodilla es la que sí se considera para cirugía y cuál no. Pero sí al menos lo lastima, lo puede llegar a desgarrar en una manera que sí pudiera terminar en cirugía. Y tan solo ese movimiento simple. Y igual ocurre en los deportistas, o sea, sobre todo me pasa más en el fútbol y básquetbol, voleibol y taekwondo, que son los deportistas que llegan, cuando su cuerpo no gira, se anclan al suelo y gira el cuerpo, o sea, la rodilla queda fija y arriba el fémur es el que termina por lastimar el menisco, dependiendo hacia dónde te gires, es el menisco que puede lesionarse. Y sobre esto, hablar que por las estructuras que comentaba y cómo es que están la morfología y el anclaje de los meniscos, tenemos que el menisco medial, por su situación de fusión en su entorno, tiene un 80% más de posibilidades de lastimarse que el externo. Que el externo es más móvil, es más elástico y tiene la propiedad de que se puede, pues, de alguna forma trasladar, o sea, moverse. Es algo que es una bondad para ese menisco externo, pero para el interno, desafortunadamente, del 100%, el 80% se lo lleva el menisco medial, y es algo muy común, ¿verdad? Créeme que ahorita que estás diciendo todo esto me siento identificado, porque yo sé que no lo parezco, doctor, pero soy un excelente taekwondoín, practico el taekwondo y precisamente me lastimé la rodilla. Yo hubiera sido medalla de oro si no hubiera lastimado la rodilla, pero lo que estoy diciendo, créeme que me identifico perfectamente. Y doctor, ¿cómo podemos diagnosticar una lesión de menisco? O sea, ¿cuál sería la sintomatología y qué estudios son los que se tendrían que solicitar para poder diagnosticar una probable lesión de meniscos? En medicina, pues todo lleva un orden, o sea, en rodilla pues no es excepción. Lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica al paciente en consultorio, y esto pues en rodilla pues lo enfocamos más, y lo único que preguntamos preguntamos antes de la exploración es el saber el mecanismo de lesión que lo hizo llegar al consultorio. ¿Cómo fue tu lesión en rodilla? Si es una lesión de tipo deportiva o fue de inicio en una posición de pie y se giró, ¿verdad? Como lo comentamos, o fue una caída, no necesariamente en el deporte. Entonces preguntar toda la forma, la cinemática de la lesión. También preguntar si esto había ocurrido en situaciones previas, ¿verdad? Y casi siempre así ocurre. No, sí ya me había pasado, pero no tan intenso, ¿verdad? O no se me había inflamado como ahora, por eso vengo. Y esto es importante porque las lesiones previas también no quiere decir que son inocuas, también pueden provocar alguna lesión, pero una lesión más grave puede terminar por romperlo por completo, ¿verdad? Por no haber recibido una atención desde la primera vez. Entonces, sí es importante esto que preguntas. Y la lesión del menisco empieza con este esfuerzo que hace la rodilla, y posteriormente a esto, ahora sí viene la exploración física. Y en la exploración física, esto es un dato muy importante y lo aplico para rodilla únicamente, el 80% del diagnóstico lo vamos a obtener en consultorio, revisando al paciente y, obvio, con la historia clínica y la exploración. El 80% en manos de quienes lo sabemos hacer, el 80% del diagnóstico lo vamos a obtener allí. Eso que acabas de tocar es bien importante, en manos de quien lo sabemos hacer, porque efectivamente, como tú dices, muchas veces con la pura clínica, con las maniobras que se realizan por parte del traumatólogo, ¿verdad? Se puede hacer el diagnóstico, y no pacientes que yo creo que a ti te ha tocado, que han pasado de médico en médico, ¿verdad? Y les han dado antiinflamatorio, les han dado, cuando el paciente, esa lesión se fue empeorando porque nunca se diagnosticó de manera adecuada y de manera oportuna. Sí. Entonces el 80% allí es en consultorio. Y ya queremos ver alguna imagen radiográfica si fue algo traumático para descartar una fractura. Entonces pedimos placa de rayos X para descartar una fractura si así fue una caída.
Pero la resonancia magnética es igual que una radiografía, un complemento, en donde tenemos un 10% más de poder encontrar lesiones agregadas. Entonces ya tenemos el 80% en consulta y un 10% en imágenes. Y dejamos un 10% extra por si llegara el paciente a ser candidato a una artroscopía, que es una cirugía de la cual vamos a hablar ahorita más adelante, pues entonces sí, observar ese último 10% si es que lo hubiera, o si no, a veces el 80% era el 100%, ¿verdad? A eso me refiero. Sí, de hecho, lo acabas de describir perfectamente como tú dijiste, o sea, después del 1 sigue el 2 y luego sigue el 3, y luego sigue, hay pasos para hacer el diagnóstico. Pero doctor, ya describimos las estructuras, describimos los factores que te pueden llevar a una lesión, cómo se puede llevar a una lesión, cuáles son los estudios, cuáles son la manera de diagnosticar una lesión de menisco. Ya que tenemos una lesión de menisco, ¿qué grados hay de lesión? ¿Qué alternativas se le puede ofrecer al paciente? ¿Se tiene que operar todas o hay tratamiento conservador o cómo se establece un plan de tratamiento con estos pacientes? Las lesiones de rodilla en forma aguda, si de por sí el paciente viene con un dolor muy intenso, muy importante, ahí la urgencia, una vez que diagnosticamos en una placa rayos X que no hay fractura, ¿verdad? En ese momento lo que tenemos que realizar es dar tratamiento a la urgencia, el dolor. Tratar el dolor inmediatamente con algún analgésico, ya sea inyectado o tomado. Yo no acostumbro a veces a manipular al paciente en la revisión, la primera cita cuando es traumático, porque no permite una revisión. Y si la rodilla se sometió a un esguince, un estiramiento, los tejidos se inflaman alrededor y duele mucho el hecho de tocarla y no me va a llevar a ningún diagnóstico en ese momento. Entonces lo que debo hacer allí es dar tratamiento, le decimos nosotros congelar el cuadro, ¿verdad? Dar tratamiento, descanso, reposo. Ya vi que no hay una lesión ósea. Traté de explorar lo básico que son los ligamentos que no están rotos. Le puedo indicar al paciente un tratamiento por una semana, 10 días. Le permito que flexione, que extienda, que pueda caminar, ya sea con una muleta o con dos. Y revisión posterior, ahora sí, para poder valorar el hecho de que qué estructura en particular está lastimada. Porque si yo reviso la rodilla en un cuadro agudo, toda la rodilla está lastimada. Y es evidente que se inflamó, pero que no puede estar toda lastimada. Entonces, lo vuelvo a ver y ahora sí, el paciente en esos 10 días era solo un esguince, se recuperó perfecto, lo reviso, no tiene datos ni de ligamento roto ni de menisco, solo fue un esguince, se recupera pronto y enseguida empieza su recuperación, su rehabilitación y aproximadamente de 3 semanas a 4 ya está de nuevo practicando deporte. Cuando no ocurre así, en algunos casos, las lesiones de esguince ahora sí pasan solo a algún área dentro o fuera, que son los meniscos. Ahí es donde entonces empezamos a apoyarnos en imágenes. Y vemos ahora, sospecho de que hay una ruptura meniscal, le mando a hacer una resonancia magnética, que es un estudio muy importante, y ahí ahora sí confirmo la lesión, y siendo esta una lesión, son 3 áreas del menisco, la lesión que está en la pared del menisco, en la lesión media y en la lesión en la parte interna. Cuando son en la parte más interna y son lesiones que se pueden recuperar, aproximadamente en un mes el paciente podría estar de alguna forma recuperado al 100% sin llegar a una cirugía, solo con el tratamiento antiinflamatorios y algunos ejercicios que le indico. De no ser así y vemos una lesión en un área donde difícilmente lo va a lograr, en ese momento ya el paciente le tenemos que informar que es un paciente candidato a realizar una sutura meniscal o una remodelación meniscal dependiendo la lesión. Pero todo esto lo hacemos mediante una técnica quirúrgica que es la artroscopía. La artroscopía, yo creo que en algún momento ahorita la vamos a tocar el tema, vamos a hablar de pura artroscopía, pero que eso obviamente, para adelantar a la gente que nos está escuchando, es una cirugía, pues, vamos a decirlo así, de mínima invasión, entre comillas, ¿verdad? Que ayuda a una recuperación más pronta. Y eso es lo que te quería preguntar, ¿cuál es el tiempo de recuperación después de una cirugía de menisco? ¿Hay un tiempo estimado? Obviamente, me decía por ahí cuando vino el doctor Abel Román, nunca le fallas cuando te preguntan, cuando te hacen preguntas de tratamiento o de pronóstico, cada paciente es individualizado, cada pronóstico es de cada paciente, pero más o menos ¿cuál sería el pronóstico de estos pacientes, doctor?
dependiendo lo que realice, ¿verdad? Si es una remodelación meniscal por una lesión que era irreparable o estaba en una zona que no podía suturarse, esta lesión prácticamente a las 2 semanas el paciente está caminando muy bien, y cuando va al retiro de puntos a las 2 semanas, pues va sin asistencia de nada, ni muletas, ni nada, caminando perfecto. Algo de inflamación, pero ya sin dolor, por el cual llegó al consultorio y se está incorporando ya a su trabajo entre la segunda y tercera semana. Y cuando se trata de una sutura meniscal, tenemos que unir esa lesión del menisco, suturarla. Hay diferentes formas de poderlo hacer, pero no la fusionamos, no la pegamos en ese momento, solo la unimos. Entonces tenemos que darle la oportunidad, como cualquier otro tejido en el cuerpo, para que repare. Y en esa espera pueden ser de 4 hasta 8 semanas, dependiendo lo extenso de la lesión. Lo máximo que nos hemos tardado en decirle a un paciente que no pueda a caminar largas distancias es hasta 2 meses en lesiones muy complejas. Entonces, la respuesta sería con pacientes que son con remodelación meniscal, prácticamente a las 2 semanas ya están realizando todo tipo de tareas, en una situación de sutura, dependiendo lo extenso y lo complejo de la lesión, bueno, pues parten desde las 4 semanas hasta las 8. Doctor, para la gente, yo creo que muchos que nos están escuchando, que son deportistas, ¿verdad? ¿Es posible regresar al deporte al 100% después de una cirugía? Llámese la que dijimos primero, a lo mejor de que de 15 días estás recuperado, o la que te va hasta 2 meses. Posteriormente a este tiempo de recuperación, ¿es posible que el paciente se reactive en sus actividades deportivas? Porque es algo que yo creo que mucha gente nos está escuchando, tiene esa inquietud. Y sabes que yo tengo batallando mucho tiempo con mi rodilla, a lo mejor no me iba a revisar, o a lo mejor ya me dijeron que efectivamente tengo una lesión importante y que me tengo que operar, y no han querido. ¿Este paciente se puede reintegrar a sus actividades deportivas? Definitivamente todo paciente que se llega a atender por un problema de rodilla, y hablando en específico de los meniscos, todos ellos van a tener sus funciones como antes las tenían, ya sea estas que no hayan sido con un reporte tan regular, o en los pacientes que se dedican al deporte en forma cotidiana. Todos ellos, la intención de atenderles por lesión meniscal es que regresen a lo mismo que lo hacían de igual manera. Pero claro que va a variar dependiendo en qué tiempo te atendiste la lesión y qué tan importante es la lesión. Pero para un tratamiento de tipo conservador, prácticamente a las 6 semanas ya estás en el deporte de nuevo. Y en un paciente que requiere una cirugía, entre el 3er mes al 6º mes, dependiendo el tipo de lesión y lo que tuvimos que realizar para poderlo suturar o de nuevo fusionar. En un promedio de 3 meses a 6 meses regresan a jugar los pacientes. Pues esto para toda la gente que nos está escuchando, y como dijo el doctor, depende mucho también el momento adecuado, el diagnóstico oportuno. Entonces, para la gente que nos está escuchando, para que acudan con el doctor, ahorita vamos a decir los números donde lo pueden localizar, para que acudan con el doctor a su valoración y para poder reactivarse otra vez al deporte. ¿Cómo ves, Toño? Oye, Toño, me siento identificado con esta plática. Yo sé que la fundación #Ayudemos al Dr. Maya sigue creciendo, porque cada vez tengo más lesiones por mi edad y por mis deportes, pero la verdad que el doctor aquí, yo creo que voy a ser próximamente paciente de él, Toñito. Pues sí, ya nos faltaba nomás que te incluyeras en este paquete, porque va en grande, mi estimado doctor Mayita. Pero mira, mientras que ahí estás con tus dolores de reuma, vamos a ir un corte y regresamos más rápido que inmediatamente, porque tenemos todavía mucho que platicar. El doctor está con una excelente plática, pero antes quiero decirle que Hospital en tu Casa, Unidad Médica San Gerardo, ahora también te atiende directamente en tu domicilio, ofreciendo servicios como rayos X, curaciones por enfermeros, ultrasonidos, exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, consulta médica a través de videollamadas, así también con traslado de ambulancia. Agenda su cita llamando al 867-283-8344, 867-283-8344. Si necesita una ambulancia para traslados a otra ciudad o para realizarse un estudio, con Red Salud Home tenga la seguridad que será atendido con paramédicos capacitados que le ayudarán a que no pierda su cita en cualquier consultorio, hospital o centro médico en toda la República Mexicana. Lo mejor de todo es que es un servicio, sí, 24/7. Solicite este servicio llamando al 867-126-2860.
867-126-2860. Por supuesto, si usted no alcanzó a escuchar el número, llámenos al 715-1111, nosotros se lo damos. Vamos al corte y regresamos porque seguimos platicando, por supuesto, con el doctor Luis Hernández, traumatólogo con especialidad en rodilla, y por supuesto, con el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar. Mi doctor Mayita, regresamos más rápido que inmediatamente. Tenemos esto para usted. Estos son los Sábados de Salud, en vivo por Estéreo 91. Porque tu salud es lo más importante para nosotros. En Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en ambulancia, fisioterapia y rehabilitación, consulta médica a distancia, farmacia y electrocardiogramas. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo. Porque tu salud es lo más importante para nosotros, en Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en la ambulancia, servicio de enfermería, laboratorio, rayos X y ultrasonidos. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo. Estos son los Sábados de Salud, en vivo por Estéreo 91. Bien, hora correcta, exactamente, las son 12 del día, 33 minutos, qué rápido se ha ido el tiempo y estamos, por supuesto, en Sábado de Salud con la Unidad Médica San Gerardo y quiero comentarle que estamos platicando con el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar, y también con el doctor Luis Hernández, traumatólogo en especialidad en rodillas, pero no tiene cómo asistir a su cita médica o para realizarse un estudio, no se mortifique. Unidad Médica San Gerardo va hasta su hogar, sí, hasta su hogar, ya que cuenta con el servicio de transporte médico seguro en compañía de un enfermero, brindándole confort durante el traslado en cómodos automóviles. No importa que la cita sea en otro hospital. Agende su cita llamando al 867-283-8344. 867-283-8344. Preocupándonos también por su salud, Unidad Médica San Gerardo pone a su disposición 34 especialidades médicas y más de 90 médicos certificados a su disposición para brindarle una atención integral en nuestras modernas instalaciones. ¿Quiere agendar una consulta con el doctor que necesitas? Llame al 867-719-4766. Repito, 867-719-4766. Unidad Médica San Gerardo. Bienestar y salud a su alcance. Mi doctor Mayita, seguimos contigo. Hay algunas preguntas por ahí, ahorita las vamos a tratar. Por supuesto, agradecemos su comunicación al 715-1111. Doctor Mayita, estamos contigo. Así es, ahorita vamos a atender todas las preguntas de todo el auditorio, que ya tenemos muchos fans del programa. Sábado tras sábado no se pierde nuestro programa de Sábados de Salud con Unidad Médica San Gerardo. Y quisiera aprovechar este momento para la gente que yo creo que hay mucha gente que ya está interesada en ser valorada por el doctor Luis Hernández, especialista en traumatología y en rodilla. Vamos a dar los teléfonos. El doctor Luis Hernández lo pueden ubicar en Unidad Médica San Gerardo, en Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, en la Colonia Guerrero. Repito, Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, en la Colonia Guerrero, Unidad Médica San Gerardo. Los números para agendar cita con el doctor Luis Hernández, especialista en traumatología y rodilla, es el 867-719-4766, 867-688-1322. Repito los números para agendar tu cita, 867-719-4766, 867-688-1322. Aquí pueden llamar y agendar su cita con el doctor. Toda la gente que nos está escuchando que ya haya tenido alguna lesión o que traiga problemas con su rodilla, pues pueden acudir para hacer su valoración. Y doctor, la verdad que es un tema muy, ahorita hasta fuera del aire nos seguimos platicando de lesiones de la rodilla. Continuando ya un poquito y para terminar con el tema de los meniscos, doctor, dos cosas. Uno,
que esta es personal, doctor. Haz de cuenta que yo soy una persona del auditorio que llamó ahorita, doctor, que esta es personal. Dentro de mis enfermedades, Toñito, tengo que decirte que ya estoy operado de mi rodilla. Y esta es la pregunta para el doctor. Yo tuve algo, doctor, que se llama menisco. Ahorita que estamos con los meniscos, ya para terminar, aunque no es una lesión tanto deportiva, menisco discoide. ¿Qué es el menisco discoide? ¿Por qué pasa, doctor? Dígame por qué me tocó a mí esto. Para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto y qué alternativas hay en el tratamiento del menisco discoide? El menisco discoide es hace rato mencioné la forma. El menisco interno es una C, ¿verdad? El menisco externo es una O. Entonces, en la formación in útero, el menisco externo, que es como una forma tipo de O, es más fácil que se rellene y se haga como un tipo de disco, como si fuera una tortilla, así, se extiende. Entonces, ese menisco es solo que creció de más. Hace rato también dije las dimensiones, en lo más angosto es como 9 milímetros y en lo más ancho del menisco 1.3 centímetros. Pero este menisco puede llegar, hay una clasificación de menisco discoide, puede llegar hasta el cierre por completo. Entonces, al tener un cóndilo arriba, algo que lo está comprimiendo, si el menisco es normal, distribuye la carga en un 60%, pero si el menisco es completo y se cerró por completo y formó un disco, una extensión, entonces el cóndilo es más fácil que lo pueda romper. En sí el menisco discoide es un hallazgo, y es un hallazgo cuando el paciente se lastima y se lesiona. Y ahí cuando, oye, mira, tienes un discoide roto, porque es más fácil que se rompa, porque tiene más cobertura. Entonces, al romperse es como ya nos dimos cuenta que el paciente había nacido con un menisco discoide y el tratamiento es similar al de una lesión. La ventaja es que teniendo mucho menisco, el hecho de regularizarlo, porque ahí no lo podemos suturar, ahí le damos la forma de un menisco común, quitamos lo roto y te queda un menisco normal, o sea, entero común. Y lo único que perdiste fue la extensión con la que naciste. Entonces, eso fue lo que ocurrió. O sea, un menisco discoide viene siendo un tipo de hallazgo cuando se rompe. Y generalmente, si te pasó quizá más grande o adulto, pero 12 años. Exacto. Como 12, 13 años fue cuando... Esa es la edad donde comúnmente se hacen manifiestos. Naciste con él, pero hasta los 12, entre los 12 a 14 es cuando se lastima porque practican deporte. Y ahí es donde nos damos cuenta que tenía un menisco discoide y lo rompió. Entonces nada más entras a remodelación y quedas con un menisco normal. Pues doctor, la verdad que Diosito me hizo así con mi menisco discoide ya, pero ya. Y es probable que lo tengas en la otra rodilla en un 40%. No, doctor, ¿por qué me haces eso, doctor? Me sugestiono muy fácilmente, doctor. No, pero digo, mientras lo tengas sano, no hay que hacer nada. Ya. Fíjate que la verdad es de que precisamente quise tocar esto porque yo fui operado de la rodilla. Fui operado, vamos a decirlo, pues una cirugía abierta, por así decirlo. Sí. La recuperación que tuve, la verdad, doc, así fue larga, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que quiero tocar contigo precisamente ahorita, el tema de la cirugía. Hoy en día existe la artroscopía, doctor. Para la gente que nos está escuchando, ¿en qué consiste una artroscopía y qué pacientes son candidatos a una artroscopía, doctor? La artroscopía es una técnica que utilizamos en traumatología y ortopedia, quienes nos especializamos en cirugía artroscópica o mínima invasiva, es una técnica en donde podemos observar la rodilla con un lente, con una óptica que introducimos en la parte externa de la rodilla por una incisión. Nosotros les llamamos portales, hacemos un portal externo y por allí hacemos un recorrido de 10 puntos. Haz de cuenta, entras como si a una casa y te van a hacer un recorrido de toda la casa. Ya están especificados esos puntos. Exactamente, es un recorrido que hacemos, ¿verdad? Entonces hacemos ese recorrido de 10 puntos. Claro que para esto ya el paciente ya va diagnosticado, ya sabemos qué vamos a hacer. Independientemente de esto, tenemos que revisar esos 10 puntos. De ahí que te comentaba que el 80% del diagnóstico es bajo una revisión clínica, 10% son estudios de imagen y el otro 10% lo dejamos por si encontramos algo más. Entonces, en ese recorrido estamos de nuevo confirmando la lesión por la cual llegaste, ¿verdad? Y le damos la atención a esa lesión y posteriormente al final vuelvo a hacer el recorrido de nuevo para darme cuenta y verificar otra vez que toda tu rodilla ya está bien, ¿verdad? Entonces, la artroscopía
utiliza ese lente que se llama artroscopio, lente de artroscopio, en donde nos da, para que tengas una idea, la estructura te la aumenta en un monitor de televisión, un monitor de entre 20 a 40 aumentos. Entonces te facilita en forma muy específica hasta dónde tienes que llegar con tu sutura, con tu corte, para poder ser más preciso. A diferencia de la cirugía abierta, que es una cirugía en donde pues solo lo que ves, o sea, pero no alcanzas a ver ni toda la estructura, ni en específico cierta parte, y te puedes llevar hasta áreas sanas, ¿no? Y por eso la recuperación tarda más. Esta artroscopía, con ese portal de visión, detectamos los daños o el daño por el cual llegas, y por el otro portal contralateral, pues por el otro lado, metemos nuestras piezas de trabajo. O sea, con 2 orificios podemos resolver tu problema. Por el otro lado, tenemos desde rasurador para quitar lo inflamado, un tipo de sistema de radiofrecuencia para compactar cartílago, retraer el menisco en las zonas donde no puede ser cortado, nada más lo retraes y tienes un menisco compacto otra vez nuevo. Y también puedo meter varias pinzas por si tenemos una situación de que hay que cortar parte del menisco porque ya se vino como una asa de cubeta, se llama asa de balde, y cortamos los extremos y regularizamos con radiofrecuencia. Entonces, la artroscopía nos facilita todo esto, observar la rodilla por completo, cosa que mediante los métodos abiertos no lo harías. Te lleva en los beneficios de que es una cirugía ambulatoria, es una cirugía de una rápida recuperación del paciente, de menor dolor del paciente después de un postquirúrgico, y también te lleva a una rehabilitación mucho más rápida que como si lo hubieses hecho abierto, que como tardaste seguro meses. Aquí son semanas nada más, y sobre todo que como cualquier otra cirugía, siempre dice, oye, tengo riesgo de infección tanto %, o riesgo de licencia de herida y demás. Entonces, en este caso, las complicaciones en la artroscopía, ¿verdad?, como en cualquier otro tipo de cirugía, se reducen. ¿Por qué? Porque tenemos pequeños orificios. Y al tener pequeños accesos, pues tenemos también reducción en las complicaciones, y están descritas que van desde el 1 al 3% en ocasiones, dependiendo lo complejo que sea la cirugía artroscópica. Pero aún así, del 1%, 2%, la verdad, y son cirugías ambulatorias que se pueden manejar en casa con analgésicos, y pues esta es la ventaja de hacerlo artroscópico y que hacerlo abierto. ¿Todos los pacientes pudieran ser candidatos, o depende del tipo de lesión, o cuáles serían los factores para decir que se le pudiera hacer una artroscopía a un paciente con alguna lesión de rodilla? Primero, pues tendría que tener confirmado la lesión del menisco. Esta es de las lesiones más frecuentes. Yo creo que la primera por la cual llega un paciente, una lesión meniscal. Si no es recuperable dentro de las primeras 3 semanas, prácticamente al mes, y continúas con dolor, ya el menisco no se va a recuperar. Y entonces ya eres candidato a llevar todo el protocolo de estudio para realizar la cirugía y que tengas un pronóstico bueno, y que no tengas una rodilla dolorosa por meses y que se atrofie tu cuádriceps, que es el mecanismo de defensa para la rodilla, y entonces ya tengas un dolor crónico, una recuperación más tardada en rehabilitación, todo por no haber atendido dentro del primer mes esa lesión meniscal. Doctor, me imagino que obviamente tú y tu equipo cuentas con todos estos aparatos, ¿va?, para hacer una artroscopía a nuestros pacientes en Unidad Médica San Gerardo y en el Hospital San Gerardo. Sí, existe un equipo que pues está en el Hospital San Gerardo, que es, considero yo, el equipo pues de última generación que existe en la ciudad ahorita, que va desde el monitor, la cámara, microcámara, el rasurador, la alta refinación. Tenemos un sistema de videograbado porque tenemos que grabar todas las cirugías que hacemos, las grabamos. Tanto se queda en archivo del paciente, como también entregamos una, ya sea en USB, en disco, pues podemos también grabar su cirugía. Y pues con todo este equipo es con el que contamos. Pues así es, para toda la gente que nos está escuchando, pues que sepa que contamos con la mejor tecnología en cuanto a ese tipo de instrumentos y aparatos para las cirugías de la artroscopía. Y doctor, ya tocamos el tema de las lesiones de meniscos, que son muy, muy frecuentes en nuestros pacientes. Por
frecuencia, doctor, y que tú has visto en tu consulta, ¿cuál sería la siguiente lesión que pudiéramos encontrar en la rodilla fuera de los meniscos, doctor? Sin duda, los ligamentos. La rodilla cuenta con 4 ligamentos que la estabilizan. O sea, es simple la rodilla, pero a la vez compleja. O sea, son 4 ligamentos, 2 que van externos, uno por fuera, uno por dentro, y 2 que van dentro de la rodilla. Y por ir en la forma en que, como si fuera una X, pues están cruzados y se les dice ligamentos cruzados. Y como uno está antes y el otro después, entonces se le dice ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. De estos ligamentos, dependiendo del mecanismo de lesión, es el que se va a lastimar, ¿verdad? Ya sea un esguince o ya sea una ruptura completa. Entonces, tenemos primero los grados de esguince. El grado 1, grado 2, grado 3 y el grado 4, que en realidad no existe, ya lo podríamos considerar como una ruptura. Una ruptura verdadera. Pero exactamente, una ruptura o un desanclaje, una avulsión del ligamento. Dentro de estos 4, el más frecuente en lesión es, por ruptura completa me refiero, es decir, llevar el esguince a su máximo, es el ligamento cruzado anterior. Este ligamento cruzado anterior tiene, la cinemática de ruptura es la siguiente, en cualquier deporte. La desaceleración de la rodilla, ¿verdad? La hiperextensión de la rodilla y la rotación de la rodilla, rotación interna. Entonces, con ese mecanismo de desaceleración, hiperextensión y rotación, rompes el ligamento cruzado anterior. Y en un 20% te llevas al menisco medial. O sea, una lesión mixta o compuesta, exactamente, por así exactamente, ¿sí? No se va solo, o sea, se lleva al medial, dependiendo el tipo ya de velocidad que lleves, ¿no? Entonces, este ligamento, enseguida que se rompe, a los minutos a veces, y a 1 hora o 2 después, empieza a haber un derrame en la rodilla. Y este derrame es una hemartrosis. El ligamento tiene la arteria que lo nutre en el centro y sangra. Inmediatamente la rodilla se inflama, en defensa que el paciente ya no debe continuar, ya sea caminando o corriendo, haciendo el ejercicio con el cual se lastimó. Viene un dolor súbito, ya lo tienen que poner a descansar, se le aplica hielo, pero la rodilla se inflamó. Y ahí ya, con ese tipo de mecanismo, prácticamente estamos hablando de que hubo una lesión del ligamento cruzado. De igual manera, no es posible revisarlo, se le tiene que dar tratamiento, debe acudir a revisión, pero no debemos congelar el cuadro de nuevo, insisto, darle medicamento para el dolor, revisarlo a los 10 días y ahora sí, confirmar que tiene un desplazamiento hacia anterior de la rodilla mayor a 5 milímetros. Entonces estamos teniendo, en comparación con la rodilla sana, que no se desplaza, un desplazamiento, y entonces ya estamos diciendo que ya no hay ligamento cruzado. Y lo que viene después de esto es confirmarlo mediante una resonancia magnética. No vemos el ligamento. No me gusta a mí operarlo dentro, hacer la reconstrucción en el primer mes, porque ese mes generalmente cuando la rodilla está con esa hemartrosis, estamos de una cirugía de 45 minutos, la hacemos del doble de tiempo porque nos pasamos la mitad limpiando la rodilla y no nos deja ver, ¿verdad? Entonces no hay ninguna urgencia por hacerlo, prácticamente se puede meter al paciente programado. Otra de las situaciones es que cómo reconstruirlo, lo reconstruyo ya desde el 2005 hasta acá, con injerto de cadáver. Me gusta hacerlo mucho con injerto de cadáver porque no tomo los injertos del paciente, de alguna manera el control o el diámetro que yo quiero del ligamento que voy a colocar en forma anatómica para reconstruirlo en un porcentaje mayor al 90% del original. La idea es tratar de reproducir lo que tenía el paciente antes, con su ligamento original. Sé que a veces no logramos el 100, pero sí arribita del 90%, que lo que resta ni lo va a notar, pero sí tratar de hacer una reconstrucción anatómica, y lo que nos lo permite es el uso de este ligamento de injerto de cadáver, un aloinjerto, para no tomar un par de tendones del paciente, que al final de cuentas le originas molestia donde no la tenía. En el futuro empieza a sentir en la zona donde los tomaste un abultamiento en el muslo y pues sí, dolor, ¿verdad? Entonces lo mejor es contar con este tipo de implante, para que no es un trasplante, eso es algo muy importante decirlo, no tiene que ser
compatible el paciente con lo del tendón. El tendón es un avascular, no tiene sangre, por lo tanto no tiene nada que ver, no es un trasplante, yo lo tomo ya como un implante, como una placa, algo que voy a colocar, o sea... Sí, de hecho así está estipulado, como tú bien lo dices, o sea, legalmente así viene, al ser avascular, pues se considera de esa manera. Y doctor, la verdad es de que todos este tipo de cirugías que tú las puedes realizar, obviamente, ¿cuál sería, al igual que los meniscos, la recuperación del paciente? O sea, el paciente, ¿cuál será el tiempo de espera para volver a sus actividades? Y la misma pregunta que te hice hace rato, yo creo que todos es lo que más tememos, los que hemos practicado algún deporte, taekwondo, fútbol, básquetbol, como tú bien lo dices. De hecho, esta lesión de ligamento cruzado, pues algo muy común en los de futbolistas. Muy común, sí. Ahí el fenómeno Ronaldo, me recuerdo sus lesiones de rodilla, que era... Blanco. Y me acuerdo mucho de lo que tú ahorita dijiste, el mecanismo de desaceleración, precisamente él tenía eso, ¿verdad? Que era por su técnica, por su rapidez, él hacía giros, corriendo con el balón, hacía giros muy pronunciados y era cuando pues, así que se lastimaba este ligamento. Pero entonces, ¿cuál es el pronóstico de recuperación de estos pacientes y pueden volver a hacer su actividad deportiva? Sí, como lo mencioné, igual que el menisco, todos, la idea es que vuelvan a hacer lo que hacían antes. Todos. Entonces, en el ligamento cruzado anterior, con el sistema que actualmente estoy colocando, el paciente llega al retiro de puntos sin muletas, caminando, a las 2 semanas. Pero independientemente de esa recuperación asombrosa con este nuevo sistema anatómico, insisto, y con el injerto de cadáver, de todas formas no los dejamos jugar antes de 6 meses. A partir del segundo mes, quizá el tercero, más tardar, ya los estamos mandando a gimnasio. Desde el primer mes ya está en rehabilitación, al tercer mes a gimnasio y hasta los 6 meses empieza a jugar de nuevo el deporte que practicaba. Oye, eso es una maravilla y yo creo que es importante para la gente que nos está escuchando, porque yo creo que muchos tienen una lesión que ya está a lo mejor diagnosticada. Bueno, fíjate que esa pregunta te la quiero hacer. ¿Qué pasa cuando tienes una ruptura de ligamento y no te operas? ¿El paciente puede seguir? ¿Puede estar con esa lesión ahí en su rodilla? Sí. Mira, para que tengas una idea, en la estadística americana se dice que ellos detectan un ligamento cruzado anterior de 1 mes a 4 meses. Es decir, el paciente, por lo que sea, o no es diagnosticado, o no acude, o se recuperó aparentemente. Sí, le olió y no fue a atender. Exactamente. Sí, se linchó, pero sí lo dejó. Así lo dejó. Entonces ese paciente en el otro lado es diagnosticado entre el 1er a 4 mes. En México es del 1er a 4 año. O sea, existe como que menos importancia le dan a que no, pues me lastimé la rodilla, no, pero pues ya se me pasó y sigo jugando, pero la rodilla queda inestable. De hecho, el diagnóstico de una lesión del ligamento cruzado anterior en realidad se llama inestabilidad anterior de la rodilla. Así se llama. Porque consecuencia de una ruptura, el origen es una ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, el paciente cuando tiene una ruptura única, aislada, única del cruzado anterior, pues como no tiene dolor, solo inestabilidad, el paciente lo ves caminando y no tiene dolor, pero ya cuando quiera jugar o hacer un sprint o de nuevo ir a jugar fútbol o el taekwondo o béisbol, lo que sea, y hace un esfuerzo, la rodilla comúnmente va a tener hidroartrosis, lo que conocemos como derrames. Entonces, cada que quiera hacer el paciente forzar su rodilla con la falta de ligamento cruzado anterior, va a tener un derrame articular. Entonces, eso va a ser lo incómodo para él. Y se va a dar cuenta que cada vez, pues ya no está practicando el deporte que le gustaba, cada vez pasa con más facilidad, si se flexiona mucho tiempo, si está en cuclillas mucho tiempo, se va a inflamar su rodilla por falta de esa estabilidad anterior. Entonces esto lo va a hacer acudir a pedir atención y entonces a darse cuenta de su diagnóstico. En cambio, cuando, como comenté, el 20% de las lesiones de cruzado van acompañadas del menisco medial, esos pacientes no pueden esperar. Esos pacientes, cuando se lesionan el menisco medial, no acuden por inestabilidad, acuden por dolor. Y entonces ahí aprovechamos y hacemos el combo, la reconstrucción del cruzado y la remodelación del menisco. Eso es muy importante voy a repetir, la gente que nos está escuchando, y yo he visto muchos compañeros futbolistas que juegan como con 2 vendajes, 3 rodilleras ahí, ¿verdad? Y sufriendo prácticamente y atrofiando más el cuádriceps. Exactamente, ¿verdad? Y que a lo mejor
como tú dices, nunca han acudido a atenderse. Entonces sí, para todos los compañeros que nos están escuchando, acudan con el doctor porque la verdad que tienen opciones de tratamiento y pueden mejorar su calidad de vida en cuanto a lo deportivo, que para muchos es parte fundamental, obviamente, aunque no seamos profesionales, pero obviamente el tener tipo de actividad pues es un distractor y una ayuda para todos los que tenemos una vida cotidiana ajetreada. Entonces, ahora, en cuanto a los precios, créanme que se los digo aquí abiertamente con el doctor, nosotros platicamos, el doctor siempre manejando precios accesibles, o sea, tratando de buscar lo más accesible para el paciente, en cuanto también Hospital San Gerardo, platicamos con él en hacer paquetes, en hacer ciertos paquetes para él en cuanto a sus cirugías. Entonces, créanmelo, o sea, acérquense al doctor, siempre se busca la manera de ayudar a los pacientes. Y Doc, el programa se nos está yendo muy rápido, pero el bajar de peso, un paciente que ya tiene una lesión, a lo mejor yo entiendo que a lo mejor ya una ruptura total del ligamento, o como ya hemos dicho, a lo mejor ya es una cirugía que en algún momento se tendrá que llevar a cabo, pero otro tipo de lesiones a lo mejor, depende del grado, el bajar de peso ayuda, y te lo digo por experiencia propia, porque yo, cuando me lastimo en el taekwondo, como tú dices, regresaba al Thai, o regresaba a jugar fútbol y sentía la molestia, y tenía un poco de edema, me dolía. Bajo de peso y a raíz de eso, de hecho me hice una resonancia y te espantarías de mi resonancia. Yo creo que si es mi resonancia me quieres meter a quirófano ahorita mismo. Bajo de peso y eso me ayuda a bajar de peso a los pacientes que ya tienen un problema de rodilla, llámese meniscos o ligamentos. Sí, ayuda mucho el control de peso porque disminuyes carga. Los meniscos y el ligamento cruzado anterior con la sobrecarga se estresan, o sea, sufren mucho, y si no los tienes, pues con mayor razón la rodilla va a sufrir una artrosis. El hecho de no atenderte una lesión del ligamento cruzado va a llevar a que tu rodilla se vaya al desgaste de la artrosis bien rápido. ¿Por qué? Porque no tiene esa estabilidad, y entonces la rodilla tiene más movimiento, los meniscos se pueden incluso lastimas el cartílago. Es una cascada de eventos que vienen por no haberte atendido el ligamento cruzado anterior, por no haber hecho la reconstrucción. Y esta está indicada para prevenir, esa es una de las indicaciones, prevenir el envejecimiento prematuro de la rodilla. Y claro que si controlas el peso, definitivamente ayuda mucho más. Y algo también importante es que va a contribuir a mejorar es el fortalecimiento del cuádriceps. Si tú tienes un cuádriceps muy fuerte, que es el músculo que está arriba de la rodilla, este músculo, el cuádriceps, va también a ayudar mucho a la rodilla y a quitarle ese peso, esa condición del desgaste prematuro si tienes un muslo fuerte en tu rodilla. Me imagino que es parte de la terapia que tú das ya en un paciente que tuvo una lesión de rodilla, posteriormente me imagino que es parte de la rehabilitación de este paciente. Sí, es una de las fases, la recuperación de la fuerza del muslo, aunque en la terapia como propiamente pues nada más se te orienta y demás, pero el tiempo para recuperar el volumen del cuádriceps que tenías te va a llevar ya con un ejercicio adecuado, regular, volver a tener ese tono muscular. Pues la verdad es que el tiempo se nos va rapidísimo. Quiero recordar para la gente que porque yo te apuesto que ahorita, así como yo estoy, así de que ya quiero ir a consulta contigo, yo creo que mucha gente ya está ahí viendo la manera de acudir contigo. El doctor Luis Hernández, especialista en traumatología y rodilla. Él se encuentra en Unidad Médica San Gerardo, ubicada en Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, en la Colonia Guerrero. Repito, Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, en la Colonia Guerrero. Los números para agendar cita con el doctor Luis Hernández es el 867-719-4766, 867-688-1322. Repito los dos números, 867-719-4766 y el 867-688-1322. Pues ¿cómo ves, Toño? La verdad es de que la fundación #Ayudemos al Dr. Maya sigue creciendo porque necesito, cada vez que llega un doctor me salen nuevas enfermedades, me sugestiono muy fácilmente, Toñito. Ya me di cuenta, manito, pues sí, traes todas ahí, pero bueno, lo importante, mira, es que estás cerca y ya sabes que siempre la Unidad Médica San Gerardo te va a apoyar, no hay problema.
Así es, Toño. ¿Cómo ves con el doctor Luis? Oye, la verdad que el doctor de los médicos de Nuevo Laredo, te vuelvo a repetir que su nombre pesa, doctor. No sé por qué cuando me dijo el doctor Luis Hernández anda por acá, es un doctor que me acerqué contigo y pesa tu nombre, pesa tu personalidad, tu profesionalismo con tus pacientes. Y ese día que platiqué contigo, la manera de buscar precios accesibles, ¿verdad? para tus pacientes, pues eso habla muy bien de ti, doctor. No, pues gracias por la invitación y gracias por las palabras, Maya. En realidad, pues es solo retribuir y pues darle regreso a tanto beneficio y demás que pues que he tenido en estos años la enseñanza. O sea, cada rodilla, o sea, es como, digo, llevo 18 años y no termino de conocerla. Es algo muy importante en mi vida, vivo de la rodilla en realidad, me gusta y pues sí es algo que quisiera yo llegar a los pacientes que no tienen a veces el recurso como para poderse atender y andan con esa lesión jugando o aguantándose el dolor y demás. O sea, la idea es alcanzar, llegar a todas las personas, beneficiarlas con lo que uno sabe, aportar ese servicio, ¿verdad? de ayuda que siempre tiene uno, ¿no? O sea, eso es lo que me llevó a poder junto con ustedes a llegar a esa población que pues por a veces falta hasta de conocimiento no se atienden. Así es, pues la verdad te agradezco mucho el que hayas venido. Platicamos ahí fuera del aire que para las siguientes invitaciones ya tenemos temas ahí. Lo vamos a adelantar tantito de la prótesis de rodilla, que que es un tema que te apasiona y que el siguiente programa o en otra invitación lo vamos a tocar. Pero pues, ¿cómo ves, Toñito? Pues nada, pues el tiempo, excelente. Gracias, doctor Moyavelo, por estar con nosotros. Realmente ha sido de una gran retroalimentación. Obviamente, si hubo algunas preguntas, ya el tiempo nos ganó, estuvo muy buena la plática, pero queda pendiente y por supuesto que vamos a dar a conocer cuáles fueron los estados. Así iniciaremos el programa cuando esté con nosotros, si te parece, mi doctor Mayita. Así es, Toñito, el siguiente programa así se iniciará. Claro que sí, mira, y déjame decirte que recordar que la Unidad Médica San Gerardo en la sucursal César López de Lara atiende 24 horas y 7 días a la semana con atención de urgencias, consultas con médico general, rayos X, laboratorio, farmacia, ultrasonido, entre otros. Puede usted acudir a Avenida César López de Lara, 1703, esquina con Simón Bolívar, y si tiene alguna duda puede llamar al 867-137-7146, 867-137-7146, Unidad Médica San Gerardo, cada día más cerca de ti. Y por cierto, ayer pasé por ahí en la noche, como alrededor de las 9:30, 10. Oye, qué modernidad, en serio, se va a sentir usted muy bien al ser atendidos ahí en esta unidad que se encuentra en César López de Lara, ya sabe, 1703, esquina con Simón Bolívar. Y nos vamos, mi doctor Mayita, gracias al doctor Luis Hernández, traumatólogo con especialidad en rodilla, y a ti, mi doctor Mayita, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Toñito, nada más ahí rapidito con el doctor que me quiere dar aquí 2 mensajitos rapidito, Toñito, discúlpame. Adelante, no, échale, vámonos, échale. Bueno, nada más, agradecerte, Toño, y gracias al Toño y a Maya. 2 mensajes. La primera es, el primero es que no hay mejor medicina que la prevención. Entonces, claro, sí, hacer deporte, esto es algo muy importante para todos. Un deporte regular que te guste, que cumplas con él, que te agrade para siempre estar sano. No hay mejor medicina que la prevención en este caso. Y el segundo, pues un saludo ahí para mis niños, Palito y Mateo. Claro que Palito y Mateo, saludos. Claro que sí. Gracias, mi doctor. Gracias al doctor Luis Hernández. Gracias, Mayita. Nos vemos y nos escuchamos próxima semana. Quédese con la programación de Estéreo 91. Siga porque tenemos mucho para usted todo este fin de semana. Y ya sabe usted,